un conducto muy fuerte en materia histórica y que increíblemente 30 años después hay una relación directa con mi familia. Y no es hasta que por esas cuestiones de la vida a mí me nombran gran maestre por una situación muy particular que no es mérito mío, y en los 2 días aparece el bastón de mando en mi vida. Porque ese bastón de mando solamente lo usaban los gran maestres, que eran ellos los que le daban y le entregaban la palabra a quien iba a hablar. Como que esa palabra gran maestre es como una activación, y a partir de ese, de esa energía que hay con ese nombre, algo se activó en mi familia, en la búsqueda quizás de respuestas. No estamos atrás del objeto en sí, no estamos atrás ni vamos a comenzar una expedición ni contactos con nadie de la familia de Terrera ni nada por el estilo en busca de ningún bastón de mando, no es el hecho, pero que evidentemente es un artefacto arqueológico y que le pertenece al pueblo de Capilla del Monte porque fue encontrado en la ladera del Uritorco, y eso lo dice su propio custodio inicial, que fue Ulises. Y Terrera, antes de morir, según los discípulos, inclusive familiares, estaba buscando la forma de que el bastón de mando, junto con otros objetos que se encontraron también arqueológicos, volvieran a Capilla del Monte y se montara inclusive un museo para que la gente de Capilla del Monte y el mundo entero pudiera observarlo, porque le pertenecía al lugar. Terrera nunca se dio a sí mismo como dueño del bastón de mando, sino como custodio, lo mismo que su antecesor Ulises, y lo mismo que tendría que haber sido otra persona que él hubiera designado, pero bueno, la muerte le cayó muy de golpe, por lo que entiendo y por lo que me cuentan. Yo no soy experto en la historia de Terrera, y estoy, como le dije a una gente muy amiga, esto es un libro nuevo que estamos escribiendo entre todos. Inclusive acá en Voces Unidas estamos escribiendo un nuevo libro un nuevo capítulo sobre el bastón de mando, con una situación inédita que no sabemos en qué va a terminar. Que el día de mañana la Arcadia, los templarios, María Magdalena, la Nueva Humanidad, la comunidad organizada, todas las órdenes que existan en el mundo que profesen este mismo ideal de ser humano que profesamos todos nosotros, van a confluir sin duda en lugares como estos. Y la Arcadia es sin duda el puerto de entrada al cono sur de esta nueva humanidad, y que nos está entregando en estos tiempos mucha información para que muchas personas, como inclusive fue mi caso, les haga un clic en la cabeza, en el corazón, en el espíritu, para entender que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Y ese hecho ya es maravilloso, porque qué cosa más hermosa después de los afectos y la familia es tener un proyecto de vida que nos supere y que podamos dejar una pequeña huella en un camino para que otro la pueda seguir el día de mañana. Y creo que la Arcadia es eso, un libro de piedra que se está autoescribiendo y que tiene un montón de personajes fundamentales y principales que le dan a dar vida a una historia magnífica y que todavía ni siquiera entendemos la dimensión. Mira, es maravilloso la información. Se me vienen muchas preguntas y creo que la pregunta del millón es la siguiente. Yo sabía que el bastón se había partido y alguien de allá también me confirmó esa información de que estaba partido el bastón de mando. ¿Qué información tienes tú de que el bastón original esté todavía en buenas condiciones? ¿Sabes algo? ¿Dónde está? El bastón de mando original se les cae a uno de los hermanos en la casa, que estaba envuelto en una especie de tela, de poncho. Esto me lo contaron gente que estuvo presente en ese momento, o que le contaron las personas que estuvieron ahí presentes, para no ser tan inexacto. El bastón se parte en 3 pedazos, se cae al piso, se parte en 3 pedazos. Se manda a buscar a un orfebre muy conocido, que es muy experto en materia de piedras, y él hace una unión con un basalto, con una piedra de basalto, a tal punto que
que me cuentan esta anécdota, dice que Terrera a veces iba a ver, porque Terrera manda a hacer una copia con ese mismo material con el cual es pegado el bastón de mando, con ese basalto, porque tenía mucho miedo que se lo robaran, ya tenían amenazas, etc. Entonces hace una réplica y entierran el otro. Dice que antes de enterrarse el original, Terrera iba a ver el bastón de mando, el que era el que era ficticio, ¿no? El que no era el original, porque no se podía notar la diferencia. O sea, el lugar donde lo pegaron fue tan perfecto el trabajo que hizo el orfebre que Terrera mismo no reconocía a uno o a otro, salvo obviamente cuando lo utilizaba, porque uno emanaba una energía específica, emanaba unas sensaciones específicas y el otro era simplemente una piedra. Ahora, ¿era una piedra o era que uno tenía un ritual, una activación, algo ancestral? ¿Cuántas piedras de poder conocemos a lo largo de la historia, a lo largo de todas las civilizaciones, donde siempre hubieron piedras mágicas? Y no era porque la piedra era mágica, era porque los rituales que se hacían y las energías y las cuestiones mágicas que se ponían en esos artefactos eran lo que hacía que ese artefacto fuera especial. Y después, obviamente, la fe de las personas que creían en eso. Yo siempre lo veo como pasa uno cuando va a una iglesia, ¿no? Uno compra un rosario en una iglesia y se lo lleva a la casa. No es lo mismo. Si el rosario tuvo la oportunidad de que pase el cura y se lo bendiga, ya tiene otro valor. ¿Qué valor hubo? No hubo absolutamente nada. Es nuestra propia fe de creer que si eso está santificado por una persona que supuestamente está santificada, tiene un valor mucho más importante de protección, de sanación, de darnos buenaventura, de darnos abundancia. Y eso está en el ADN de las personas, la necesidad de creer en todo esto. Y esa fe que depositamos en objetos o en personas hacen la magia. Por eso Jesús, cuando curaba, decía siempre: yo no te curé, tu fe te ha curado. Porque era tu fe tan grande que si lo tocabas o si Él te bendecía o si Él, vos te ibas a sanar. Y te sanabas. Entonces Jesús siempre decía: tu fe te ha curado. Y hay un pasaje fantástico de la vida de Jesús, que es una mujer que ella no se siente digna de hablarle a Jesús en persona. Entonces ella dice: con que yo solamente le roce un hilo de su prenda, yo voy a estar curada. Y ella se arrastra entre medio de la multitud porque le empuja justo a Jesús y apenas alcanza a estirar la mano y le alcanza a tocar las vestiduras a Jesús. Y Jesús se detiene de golpe y dice: ¿quién fue? ¿Quién me robó energía? Y esa mujer sale entre la multitud y le dice: fui yo, porque yo creí que si solamente te tocaba iba a estar sanada. Y él le dice: es tu fe la que te ha sanado, no yo. Y eso está, esos relatos en varios, bueno, en la Biblia está contada de una forma un poco más burda, pero en los evangelios apócrifos está contada de una forma mucho más sentida, ¿no? Así como te la estoy contando yo. Entonces, esto, más allá del relato, que puede ser más exacto o menos exacto, con más palabras o menos palabras, lo importante del hecho es, como siempre decimos, lo que importa es el mensaje o el mensajero, el mensaje. Una vez que sabemos que el mensajero viene de donde viene, no importa quién es. Importa el origen y no importa el mensaje. Y en este caso lo que importa en definitiva es el mensaje de esa fe que mueve montañas, como decía Jesús, ¿no? Entonces, creo que acá con este bastón de mando, yo creo que a no ser que sea una piedra caída del espacio con particularidades específicas, como un meteorito o lo que sea, que hiciera que eso fuera algo muy particular y que no se encuentra en este mundo, era una piedra que sí es parte de lo que existe en nuestro mundo, pero que tiene un tratamiento alquímico, mágico, cada uno lo puede llamar como quiera, muy especial, y que la hace especial. Y a eso le sumás la fe de las personas depositadas, que la fe no es más que energía, la cesión, la transmisión de energía de un objeto a otro, que es la persona hacia el objeto, y que por eso con alguna persona funciona y con otra no funciona. Fíjate César, que se me vino a la mente ahora recién, nosotros tenemos grupos de sueños. En estos grupos de sueños contamos todos los sueños porque empezamos a hilar
un montón de cosas que muchas veces desencadena, por ejemplo, en lo que sucedió el 22 de febrero, que partió por un sueño y terminó siendo una realidad. El poder hacer esta homenaje a María Magdalena, este grupo de mujeres. Y bueno, una de ellas del grupo, se llama Anita, que es de México, tuvo un sueño hace muy poco, un par de días atrás, y en el sueño le dicen que cuando aparezcan objetos que veamos, esto sea consciente o inconscientemente, que hay gente que sabe que está soñando, entonces puede movilizar dentro del sueño, consciente o inconscientemente, que sepas cuando hay un objeto que ya podemos desde desde cuarta dimensión, materializarlo y traerlo, como magnetizarlo a tercera dimensión. O sea, pienso yo que también esto, porque ¿cómo esto empezó a salir? Empezó a salir porque tú hiciste un libro, este libro atrajo a alguien, ese alguien te habló a ti, o sea, se produjo un magnetismo porque eso vino hacia ti. Tú colocaste la información y alguien llegó a ti por magnetismo y esta información empezó a llegar a ti a través de magnetizar algo. ¿Bien? Entonces, esta información que nos compartió Anita hace un par de días atrás, que le dijeron, ella entendió que estaba soñando y en el sueño le pasaban información y le decían que ya podíamos traer de cuarta dimensión objetos físicos de valor, por ejemplo, y materializarlos ya en tercera dimensión, que ya esto se podía hacer. Ahora, ¿cómo lograrlo hacer? Bueno, yo después de eso soñé también con objetos de valor, joyas, otra también. Entonces vamos a ver si esto se logra magnetizar, es que ahí decimos ya esto ya pasamos a otro nivel y ya podemos empezar a magnetizar y a crear aquí en tercera dimensión. Lo que yo siento es que esto llega por magnetismo. O sea, esto del bastón de mando que llegó a ti por magnetismo. Yo después te voy a contar porque muchas personas han soñado también con ese bastón que está ahí en Capilla del Monte. Entonces, pensamiento que se está dirigiendo se va a empezar a magnetizar. Y si todos quieren obtener esto, porque en el fondo, ¿qué es lo que es? Es algo que se supone que trae un valor extra que nosotros no tenemos, por ejemplo, el poder de hacerlo realidad, y se supone que un bastón de mando sí lo puede hacer realidad, se supone, ¿cierto? Pero si nosotros ya estamos en condiciones de traer todos estos objetos, que no sea solo un objeto, no solo un bastón de mando, sino que tu bastón de mando seas tú mismo. Y si ese bastón de mando original, que en aquel tiempo no se podía sostener, digamos, el poder de cada uno, se partió en tres para que tres tengan el poder, para que tres puedan obtener y no solo uno, que pueda a lo mejor hacer mal uso de esto. No sé, ¿qué sientes tú con eso? Es posiblemente como lo describís, y también puede tener la otra faceta. Hay objetos que nosotros decimos con las espadas, ¿no? Cuando los templarios vamos a recibir nuestra espada y la elegimos, en realidad la espada nos elige a nosotros. Y es algo que te acompaña el resto de tu vida. Posiblemente el bastón de mando elegía a quien eran sus custodios. Y como Terrera no dejó un custodio, se partió porque las personas que lo manipulaban no creían en ese objeto o no les correspondía. Por algo, hasta el día de la fecha, el bastón no está en Capilla del Monte, está posiblemente en Buenos Aires, en las manos de alguno de los hijos, y ese bastón sigue estando en ese lugar sin ningún tipo de posibilidad de que cumpla su función, porque está en manos de las personas que no creen en el objetivo de ese bastón y por ahí lo ven como simplemente un objeto arqueológico con algún valor específico, especialmente monetario. O no, o por ahí están esperando sinceramente que aparezcan las personas indicadas para llevar ese objeto de vuelta a Capilla del Monte. Yo creo que todas las hipótesis están abiertas, ¿no? Desde las positivas, las propositivas y las muy negativas.
Entonces, lo vamos a saber con el transcurso del tiempo. Lo que sí sabemos es lo que decía Terrera, que la nueva humanidad iban a ser desde Capilla del Monte y ese bastón de mando era fundamental para la activación de esa nueva humanidad. No casualidad que reaparece el bastón de mando de hoy en la boca de todo el mundo a partir de la presentación del libro, que no tuvo ningún factor en lo más mínimo, porque no se habló en lo más mínimo del bastón de mando en la presentación de mi libro, porque encima en mi libro no se habla en lo más mínimo del bastón de mando, sino que fue una cosa realmente hasta el día de la fecha que estoy tratando de digerir y de poder procesar. Lo mismo toda la gente que nos acompaña, entendiendo de que esto fuera de una mera casualidad o una causalidad y que nosotros tenemos algún tipo de participación en que ese objeto arqueológico vuelva al lugar de origen, como era el deseo de Terrera, según nos cuentan las personas que lo conocieron en vida y como él comentaba todo el tiempo. De hecho, las últimas visitas a Capilla del Monte se hicieron buscando un lugar para armar un museo donde él iba a traer el bastón de mando con el resto de las cosas que salieron de Capilla del Monte. O sea que hay algo concreto de cuál era su deseo. Pero evidentemente Terrera no son sus herederos, serán sus herederos los que en definitiva tendrán que tomar la decisión de saber qué es lo que van a hacer con ese objeto, mantenerlo en la familia, venderlo, donarlo, cederlo de vuelta a su verdadero origen, que era Capilla del Monte, y a sus verdaderos dueños, que es el pueblo de Capilla del Monte, porque es un artefacto arqueológico que según lo que establece la ley, ese bastón tiene que estar en un museo y no en manos privadas. Pero bueno, ya alguien se encargará de dar un poquito más de luz a todo esto. Nosotros, por eso digo, no pretendemos en lo más mínimo, ni vamos a tomar parte en lo más mínimo de lo que tenga que ver con estas cuestiones que son dolorosas, porque estamos hablando de sentimientos y estamos hablando de cuestiones que son muy queridas para una persona que ya no está y que evidentemente eso no deja de ser un nexo entre la familia y ese ser querido que ya no está. Entonces todo hay que ponerlo arriba de la mesa y entender que las personas a veces lo es muy difícil deshacerse de las cosas que están ligadas a los seres queridos que perdimos. A mí me pasaría exactamente lo mismo, entonces es entendible. Pero nosotros acá estamos para apoyar en lo que podamos, para que si se nos necesita para algo, estar para lograr ese último deseo de Terrera de que ese objeto vuelva a Capilla del Monte, o simplemente para saber que existe y si eso va a seguir manteniéndose en las manos de la familia de Terrera, bueno, saber que está en buenas manos es más que suficiente. Pero bueno, también acá juega un papel fundamental la ley, ¿no? Donde si eso es un artefacto arqueológico debería volver a su lugar de origen. No, ahora si es una piedra cualquiera que alguien encontró y le armaron un mito atrás de eso y es una historia que no tiene ningún sentido, bueno, no deja de ser una piedra que quedará como cualquier piedra que cualquier turista se lleva de la Arcadia o de Capilla. Eso no es un elemento arqueológico, sino que no deja de ser una piedra con forma de bastón, porque no es más que eso. Pero bueno, hay otros que creen que es mucho más que eso. Y entonces, bueno, bienvenido a esta nueva etapa, a este nuevo libro. Como te decía, lo vamos a escribir entre todos. Todos seguramente van a aportar un granito de arena en esta búsqueda de... Es que se está poniendo súper interesante, ¿no? Se está poniendo muy interesante todo, porque es justamente eso de poder ir uniendo las partes y de que nadie quiso, o sea, tú no quisiste hablar sobre este tema, esto llegó a ti y se empezó a manifestar de una manera muy natural, muy abierta, muy orgánica, como se dice ahora. Entonces uno no lo puede dejar pasar. Yo dije, este tema no se puede dejar pasar porque por algo, fíjate que ahora que estoy haciendo, me estoy acordando, venimos varios soñando con objetos de valor todos estos días, objetos de valor soñando todos estos días y de un tiempo acá, claro, lo que pasa es que por eso te digo que es súper importante trabajar en los sueños, porque vamos juntando las partes, porque uno sueña aquí, el otro sueña allá, pero no tenemos la información completa. Yo creo que es súper importante hacer eso. Y fíjate que hay una pregunta aquí o una reflexión en YouTube de Ana Cristina
Dice, Ujú. hay que soñar con Terrera y preguntarle qué hacer. Bueno, ya Qué tenemos buena idea. tarea también, sí. Mira, voy a buscar, estoy buscando la tapa de Templarios, Hijos del Sol de Terrera, a ver si la podemos pasar acá. Eh, Si no la busco yo también, a ver. Estaba por aquí. Bueno, cosas, fíjate, mira, esto me lo pasaron hoy día. Parte del libro de Terrera, no sé si se distingue ahí, voy a tratar de ponerlo bien, a ver dónde está la cámara, ¿cómo está? R43, Árquico, Erx, el bastón de mando. La entrevista a César Imbellione por parte de Carol Coral, de Voces Unidas. Bastón de mando, Erx, María Magdalena, Templarios, Terrara, Uritorco, Arcadia. Fuente, youtube.com, Zoom, Templario, bastón de mando y más. Aquí por R43, Árquico, primera parte. Buena tarde. Mucho gusto.